Café Jurídico de Derecho y Sociedad CAJDER es un círculo académico conformado por estudiantes del derecho. Un grupo humano que comenzó sus actividades el 23 de agosto del 2020 en el contexto de la pandemia. Celebramos nuestro primer año de vida institucional y tenemos preparadas muchas actividades para esta semana jubilar. Acompáñennos en esta semana tan importante para todos nosotros. Somos CAJDER, Café Jurídico de Derecho y Sociedad. ¿Ya estamos? Sí. Muy buenas tardes con todos. Un afectuoso saludo por parte del Café Jurídico de Derecho y Sociedad CAJDER. En esta oportunidad nos complace en presentar el ciclo de conferencias programadas para esta semana, en conmemoración de su primer aniversario de vida institucional. Mi nombre es Maite Camila Tineo Flores, miembro del Café Jurídico de Derecho y Sociedad, un círculo académico, y en esta sesión estaré a cargo de la moderación. En esta oportunidad contamos con la participación del doctor Martín Mejorada Chauca, a quien agradecemos la gentileza de acompañarnos el día de hoy. El doctor es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con máster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor en Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad del Pacífico y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta ocasión, el doctor Martín Mejorada Chauca disertará el tema reivindicación versus la prescripción adquisitiva de dominio. Cabe precisar que esta disertación brindada por nuestro ponente se realizará por el lapso de 30 minutos aproximadamente. Sin más preámbulos, iniciamos con la ponencia. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero saludarlos y felicitarlos por el aniversario y por la dedicación que tienen a la materia legal. Ya he estado en otra ocasión con ustedes y pues estoy muy contento de acompañarlos un ratito en la materia que me han pedido tratar hoy, que es la prescripción adquisitiva versus la reivindicación. Quiero decir que yo no he elegido el tema, pero resulta siendo inquietante la manera como en efecto se pueden ver confrontadas estas dos circunstancias jurídicas. Digo circunstancias porque en realidad no son elementos que puedan ser comparables, ¿no? Es decir, la prescripción adquisitiva es una figura legal que conduce a la adquisición de la propiedad de un bien en virtud del cumplimiento de unos requisitos relativos a la posesión y que, al cumplirse esos requisitos, se cumple lo que se conoce como prescripción adquisitiva o usucapión y el poseedor se convierte en propietario, ¿no? Entonces, prescripción adquisitiva es igual a decir propiedad.
Entonces, versus reivindicación, no es justa la comparación porque la reivindicación no es el derecho de propiedad ni es un derecho similar a la propiedad. La reivindicación es una herramienta de la propiedad. Es decir, los propietarios tienen, entre varios poderes y atributos que les confiere la ley, la acción reivindicatoria. Entonces, prescripción adquisitiva versus reivindicación es, digo, una comparación inquietante que nos lleva a tratar algunos aspectos en los cuales se confrontan la propiedad adquirida por prescripción y la reivindicación que quizá quisiera plantear aquel que dejó de ser propietario porque perdió ante el usucapiente, ¿no? Quizá esa es la manera de ubicar a estas dos circunstancias para ver cómo es que se confrontan. Y creo que una manera de ingresar al tema es precisamente el artículo 927 del Código Civil, que dice que la acción reivindicatoria es imprescriptible, salvo, dice, que alguien haya ganado por prescripción, ¿no? ¿Y esto qué cosa significa? Pues significa lo siguiente. La acción reivindicatoria es, como adelanté hace unos segundos, este derecho que tienen los propietarios. Los propietarios de los bienes tienen entre varios poderes, usar, disfrutar, disponer, pues tienen la acción reivindicatoria o el derecho a reivindicar, que consiste en el derecho a reclamar la posesión del bien que es suyo y que no está en su poder por alguna razón. Por eso se dice, y así lo ha centrado la Corte Suprema, en una definición que por lo demás es evidente y sencilla, que la acción reivindicatoria es aquella que tiene el propietario no poseedor, el propietario que no está en posesión, para acceder a la posesión del bien, pues que le está distante por alguna razón. Entonces el propietario demanda ¿a quién? Obviamente a quien sí tiene la posesión, invocando su calidad de propietario y exige que se le entregue la posesión del bien. Esa es la acción reivindicatoria. Y cuando la norma dice, 927 del Código Civil, que esta acción es imprescriptible, es interesante apreciar la afirmación legislativa de que es imprescriptible, porque pues en principio toda acción judicial prescribe al cabo de cierto plazo, ¿no? Incluso las acciones reales, dice la norma del libro de prescripción del Código Civil, prescriben a los 10 años. Entonces, pero la acción reivindicatoria no prescribe, no prescribe. Porque claro, la ley entiende con razón de que si una persona es propietaria, mientras sea propietaria, pues para que eso tenga sentido, debe conservar el derecho a la posesión o a acceder a la posesión del bien. Y si por alguna razón el propietario no tiene esa posesión, pues debe poder reclamarla, no importando cuánto tiempo haya pasado desde que estuvo fuera del control material del bien. Podrá plantear la acción, la acción reivindicatoria, mientras sea propietario. Entonces puede ocurrir que un propietario que no está en posesión de su bien por 20, 30, 40 años, de pronto alguien se mete a ese bien, ingresa sin autorización, sin derecho, y el propietario que no estuvo en posesión por varias décadas podrá igual plantear la acción reivindicatoria contra el invasor. Incluso si el invasor estuvo en el bien por muchas décadas, pero no tuvo una ocupación que le haya permitido adquirir por prescripción, igual el propietario podrá plantear la acción reivindicatoria a pesar de que hayan pasado largos años, más de 10. Pero claro, la norma acota con toda razón lo siguiente, que la acción reivindicatoria es imprescriptible, salvo, dice, que alguien haya ganado por prescripción. Porque claro, si bien en principio este derecho de los dueños a recuperar la posesión del bien o a tomar posesión del bien no tiene plazo, pues esto se sostiene, se mantiene mientras esta persona sea propietaria. Pero si deja de ser propietaria, no es que la acción reivindicatoria haya prescrito para él, sino que al dejar de ser propietaria, pues ya no tiene la acción reivindicatoria.
porque la acción reivindicatoria es una herramienta de los propietarios. Y obviamente, si es que alguien ha ganado ese bien por prescripción y se ha convertido en dueño en virtud de la figura legal llamada prescripción, pues el propietario anterior, el que no estaba en posesión, pues habrá perdido la propiedad. Cuando alguien gana por prescripción, el propietario anterior obviamente deja de ser propietario, no pueden haber dos propietarios a la vez. ¿Cuál es la circunstancia entonces? Que una persona, digamos yo, soy propietaria de un inmueble y alguien, que no soy yo, ingresa y ocupa ese bien y lo hace de una manera tal que cumple los requisitos de la prescripción, que no es cualquier cosa, ¿no? O sea, no basta ingresar y estar en el bien, no. La prescripción, como todos sabemos, es una figura legal prevista en el artículo 950 y siguientes del Código Civil, según la cual un poseedor puede convertirse en propietario por la posesión, pero siempre que esa posesión sea pacífica, pública, continua, como propietario, es decir, comportándose como si fuera propietario al cabo de cierto plazo. En el caso de los inmuebles, 10 años es el plazo máximo. Entonces, quiere decir que, volviendo al ejemplo, si yo soy dueño de un inmueble, soy dueño, y alguien se mete a la propiedad, al inmueble que es mío, yo no hago nada, lo dejo o no me entero, y este otro comienza a ocuparlo y se comienza a comportar como si fuera propietario, eso implica pues que vive en el lugar, siembra en el lugar, desarrolla una industria, un negocio en el lugar, paga los impuestos a la propiedad como si fuera dueño, se presenta ante las autoridades como si él fuera el dueño, que no lo es, porque el dueño soy yo. Y así se comporta, está en arrendamientos, construye, demuele, pinta, modifica. Y todo eso lo hace por 10 años. Cuando se completa el último día de los 10 años, en ese último segundo, ese poseedor se convierte en propietario. Y en el instante que él se convierte en propietario, yo dejo de serlo. Obvio, no puedo, porque cuando él es dueño, ya yo no puedo serlo, no puedo haber dos dueños a la vez. Si él gana, yo pierdo. La diferencia con una transferencia es que aquí yo no le he transferido, yo no le he celebrado una compraventa, yo no he contratado. Él ha ganado por efecto de la ley, porque la ley le permite ese derecho que se gana por esta vía. Y yo he perdido porque la ley prevé que yo pierda por esa razón. Y entonces, hasta un segundo antes de que se complete el plazo y yo seguía siendo propietario, yo podía plantear la acción reivindicatoria, porque la acción reivindicatoria estaba en mis manos. Pero una vez que pase ese segundo del año 10 y ya yo no soy propietario, no es que la acción reivindicatoria ha prescrito. Lo que ha pasado es que la acción reivindicatoria ya no la tengo yo, porque yo ya dejé de ser propietario. Ahora, ¿quién tiene la acción reivindicatoria? El nuevo propietario, el que ganó por prescripción. Entonces, ¿la prescripción se confronta con la acción reivindicatoria en realidad? Yo diría que no, porque la acción reivindicatoria del propietario que pierde la propiedad por haberse olvidado, por haber dejado de preocuparse, por no haber estado atento a lo que pasaba con su bien, cuando él pierde la propiedad porque gana el usucapiente es el poseedor que cumple los requisitos, ¿no? Pues él deja de tener la acción reivindicatoria, ya no tiene reivindicación, no es que ha prescrito, ya no tiene la reivindicación, como que no tiene ninguno de los otros poderes de la propiedad, tampoco tiene ya derecho a usar, ni a disfrutar, ni a disponer, ya no tiene nada, porque ya no es propietario, ha dejado de ser propietario. Ahora el propietario es el usucapiente. Entonces, aquí la lógica es, y quiero que se entienda porque esto es importante, que los bienes inmuebles, para hablar de inmuebles, en los muebles ocurren algunas variaciones que no viene al caso mencionar ahora, pero en el caso de los inmuebles, siempre tiene que haber un dueño, siempre hay un dueño. Cuando alguien deja de serlo, alguien más adquiere. Y es el nuevo que está a cargo. Ahora, lógicamente, la prescripción que se completa por el cumplimiento de los requisitos que señalé, pues es un evento extraordinario, ¿no? No puede entenderse que ocurre solo porque el poseedor dice que estuvo ocupando y que se preocupó del inmueble y que pagó alguno que otro impuesto y uno que otro servicio. No. Esto es una cosa muy grave.
De manera que para llegar a la conclusión de que alguien ha ganado por prescripción y que se ha convertido en propietario, haciéndole perder al otro, tiene que hacerse una verificación muy clara de lo que aquí ha ocurrido, es decir, del cumplimiento de los requisitos del Código Civil para la prescripción. Y estos requisitos, que podrían considerarse fáciles de verificar, pues no son tan fáciles, ¿eh? La prescripción se completa con el solo transcurso del tiempo habiéndose cumplido los requisitos, si es que se han cumplido, ¿no? Pero obviamente ese solo hecho no va a resolver conflictos materiales que se van a dar en la realidad. ¿A qué me refiero? Que si imaginamos que estamos en el año 11 y han transcurrido algunas semanas o meses después de que se cumplieron los 10 años, ¿no? Y el propietario que habría perdido la propiedad plantea la acción reivindicatoria contra el ocupante que dice haber ganado por prescripción, pues no crean ustedes que el propietario que habría perdido se va a resignar tan fácilmente. Él va a plantear su acción reivindicatoria. Y miren esto, como probablemente ese propietario aún tenga su derecho inscrito, aun cuando ya habría perdido la propiedad por la usucapión del poseedor, este demandante de la reivindicación va a negar que la prescripción se haya cumplido y va a discutir con el demandado, que es el usucapiente. Y el usucapiente dirá, para responder a la demanda de reivindicación, que ya el demandante no es propietario. Eso es lo que va a decir. Y va a decir más bien que ahora él es el propietario. Por tanto, la demanda debe ser rechazada. Pero claro, el juez le va a decir al demandado: usted sostiene haber ganado por prescripción, ¿no? Sí. Bueno, ¿y dónde está su sentencia o el documento que lo declara usted propietario por prescripción? El demandado va a decir: bueno, yo no tengo ninguna sentencia porque yo no he seguido ningún juicio para que se me declare propietario, tampoco he ido ante un notario para que me declare propietario, pero yo ya soy propietario. Esa afirmación del usucapiente es correcta. Como repito, la prescripción se completa por el solo transcurso del tiempo y el cumplimiento de los requisitos. Pero obviamente, si este poseedor no ha hecho verificar esos elementos cumplidos, pues cabrá la duda natural de que no se han cumplido, ¿no es cierto? O sea, no porque él dice que se han cumplido, se entenderá que se han cumplido. Y lógicamente, en un pleito donde el demandante plantea la reivindicación, el demandado está en una situación de inferioridad para lograr que se le reconozca la propiedad que dice él haber ganado por prescripción. Y en esta circunstancia hay una cuestión procesal delicada, porque el demandado de la reivindicación, que dice haber ganado por prescripción este demandado, y que no ha iniciado previamente un proceso para que se le declare propietario por prescripción, se enfrenta entonces con un reclamo ante el cual él no tiene una declaración para defenderse. Lo que tiene él es la prueba de la posesión. Entonces, él podría reconvenir en la contestación de la demanda de reivindicación al responder al reclamo del propietario anterior, que habría sido el anterior, podría reconvenir y decir: muy bien, señor juez, decláreme usted propietario por prescripción. Podría hacerlo. Y el juez debería tramitar ese pedido de declaración de propiedad por prescripción. Pero no siempre lo aceptan los jueces. ¿Por qué? Por una razón procesal. Porque el juicio de declaración de propiedad por prescripción tiene un trámite específico señalado en el Código Civil, perdón, en el Código Procesal Civil, es el trámite de los procesos abreviados. Mientras que la acción reivindicatoria no tiene trámite. Y usualmente se le da trámite en la vía de conocimiento, pero no tiene trámite, porque, ojo, la acción reivindicatoria que está definida en el Código Civil como el derecho de los propietarios no tiene un desarrollo procesal. No hay en el juicio o en los juicios o procesos del Código Procesal Civil uno que se llame acción reivindicatoria, no hay. Así como sí hay de desalojo, de prescripción, de rectificación de área, de ejecución de garantías, de responsabilidad de jueces y una serie de otros procesos,
no hay uno de reivindicación. Fíjense ustedes, pareciera algo extraño, ¿no? Pero no hay. Pero normalmente los jueces, cuando aceptan una demanda, aceptan tramitar una demanda de reivindicación, le dan el trámite o la vía del proceso de conocimiento. Y cuando el demandado invoca a su favor la prescripción, al que sí le ha previsto la ley una vía y unas reglas, que son las del proceso abreviado, el juez tiende a creer que como son dos vías distintas, no las puede ver juntas o juntos estos reclamos. Y muchas veces rechaza la reconvención sobre prescripción. Y eso puede ser un problema para el demandado, porque entonces el juez que no acepta conocer la prescripción en vía de reconvención, cuando analiza la controversia, solamente se va a quedar con el reclamo del demandante, que dice ser propietario y que tiene derecho inscrito en el registro, mientras que el demandado no tiene ningún papel, salvo sus alegaciones y sus dichos y las pruebas de que ha estado en posesión durante cierto tiempo. Entonces, en el mundo de la realidad, esta confrontación puede ser un problema grave para el poseedor que, aun cuando fuera verdad que ha ganado por prescripción, está en una situación difícil, ¿no?, de cara a poder hacer valer estos elementos. De esto hay que extraer algunas sugerencias, ¿no? Que los poseedores que ganan por prescripción, cuando ocurre eso, número uno, tienen que estar muy seguros de que han completado el plazo, Y una vez que están seguros de que han completado el plazo, tienen que demandar inmediatamente la declaración de propiedad por prescripción para poder tener una defensa ante una eventual reivindicación que ya se sustente en un proceso en marcha, ¿no? Y que eventualmente conlleve a la acumulación de los procesos o a la suspensión de alguno de ellos en la espera del resultado del otro. Pero esto es una labor que los poseedores que se mandan a decir que han ganado por prescripción no siempre abordan con seriedad. Esto que les digo, por ejemplo, de estar seguros de que se ha cumplido la prescripción, es fundamental, porque, como ustedes comprenderán, los requisitos estos de poseer de manera pacífica, pública, continua y como propietario durante 10 años, pues son 10 años, no son 9, no son 9 y medio, no son 9 y 8 meses, son 10 años. Incluso si faltara un día, no habrá prescripción. Y entonces cuando los poseedores computan sus plazos, entusiasmados con la posibilidad de ser propietarios lo más pronto posible, cuentan desde el día que pusieron un pie en el lugar. Ese día nos instalamos, ese día nos ubicamos. Y sin entender que aquí lo que cuenta no es haber estado en el bien solamente, sino haber estado actuando desde ese momento como si fuera propietario. ¿Y cómo es actuar como si uno fuera propietario? El solo hecho de poner un pie en el lugar, de estar físicamente en el lugar, el hecho de ocupar un bien, ¿es actuar como propietario? No. Actuar como propietario es tomar decisiones gravitantes sobre el bien. Ya les decía, modificar, pagar los impuestos, pagar los servicios públicos, hacer modificaciones en el bien, tomar decisiones. Y yo no digo nada cuando además la prescripción, que debe cumplir estos requisitos durante 10 años, tiene que ser continua. O sea, no puede haber en ese periodo ningún hueco, ¿no? No puede haber ningún evento o circunstancia que haya cortado el plazo de prescripción. Y en este punto es importante tener en cuenta dos hechos jurídicos que están previstos en la ley, que se llaman la interrupción y la suspensión de la prescripción, que son dos hechos jurídicos, es decir, no son hechos materiales. Vamos a hablar de un par de ellos. Por ejemplo, la interrupción. Una prescripción que se está computando, pasan los años, está en el año 4, ¿ya? Y el poseedor sigue ocupando el bien, pero de pronto le llega una carta notarial del propietario que le dice: oiga, ¿usted qué hace en mi inmueble? Devuélvamelo. Pero el propietario, el poseedor, se hace el tonto, no dice nada, no contesta y sigue poseyendo. Bueno, el solo hecho de que le haya llegado esa carta hace que todo lo que había acumulado de plazo posesorio vuelva a cero. Eso se llama interrupción de la prescripción.
Entonces, si yo, que no estoy al tanto de estas consecuencias jurídicas, digo, no, yo estoy poseyendo desde tal año, ya llevo 10, y omito considerar que esa carta me hizo perder el plazo, pues habré cometido una torpeza cuando me confronto con el propietario que me plantea la acción reivindicatoria, porque claramente la voy a perder. Otro evento que es muy presente o tiene que ver con los últimos sucesos penosos de nuestra realidad o de la realidad mundial, tiene que ver con la suspensión. A diferencia de la interrupción, que es un acto que está previsto en la ley, yo he puesto el ejemplo del requerimiento, pero hay muchos otros o varios otros, vuelve el plazo a cero, ese es el efecto, ¿no? Y vuelto a cero, pues otra vez hay que computar todo, ¿no? La suspensión tiene el efecto de que durante el tiempo que se produce la suspensión no cuenta el plazo. No se pierde lo que ya se había acumulado, pero durante el periodo de suspensión no cuenta el plazo. Y una vez que se elimina el hecho que generó la suspensión, sigue computando el plazo. ¿Cuál es un ejemplo que, digo, aplica para nuestras últimas circunstancias? La pandemia, como ustedes saben, cerró el Poder Judicial casi por 3 meses, entre idas, entre unas y otras, ¿no? Incluso cuando los funcionarios del Poder Judicial regresaron a trabajar, no era posible interponer demandas porque las ventanillas estaban cerradas y trabajaban remoto, y hasta que se implementó los sistemas de presentación electrónica, pues pasaron varios meses. Entonces, durante todo ese periodo, cuando ocurre que no es posible presentar una demanda ante el Poder Judicial, ocurre una suspensión, porque así lo dice la ley, no es que yo lo invente, así dice la ley. Se suspenden los plazos en el periodo que no es posible plantear una demanda ante un tribunal. Quiere decir que todos esos que durante la pandemia, en sus momentos más álgidos, creyeron que estaban completando ya casi la prescripción, contentísimos, pues no es así. Porque el periodo de suspensión que computa durante todo el tiempo en el que la Corte y los juzgados no estuvieron atendiendo, eso no computa para la prescripción, aun cuando el poseedor haya estado ahí. Entonces la prescripción pues no es un evento sencillo. Cumplir los requisitos, verificar que no haya interrupción ni suspensión. Ya no les digo nada de que el bien sea un bien que sea prescriptible, porque hay bienes que son imprescriptibles. Los bienes del Estado son imprescriptibles. O sea, usted puede estar 100 años en el lugar y comportándose como dueño, pero no va a ganar por prescripción. Los bienes de las comunidades campesinas no se pueden ganar por prescripción. Entonces, hay que entender una cosa. La prescripción no es un evento deseable. La prescripción debería estar y está pensada en sistemas libres como el nuestro, en sistemas democráticos y de economía libre como el nuestro, por lo menos mientras lo siga siendo. Está pensada como una fórmula para sanear la propiedad, ¿ah? Como un mecanismo por el cual los propietarios que no tienen documentos a la mano, que tienen dificultades probatorias, usan la prescripción para acreditar su propiedad, pero una propiedad que ya tienen en verdad. Pero claro, en la práctica lo que sucede es que muchas personas que no son propietarias se convierten en propietarias por esta vía. Entonces la prescripción se vuelve una fórmula de apropiación de bienes ajenos, ¿no? Que inevitablemente funciona así, pero no es lo deseable. Para eso no se hizo en el Perú, para eso no rige en el Perú. En regímenes intervencionistas de corte socialista, pues la prescripción podría tener ese rol, ¿no? Un rol distributivo, un rol de castigo contra el propietario que parece no importarle sus bienes y pues que los pierda, ¿no? No, esa lógica no existe en las economías libres. En las economías libres los propietarios deciden sobre sus bienes y si los propietarios, no quieren explotarlos, no quieren ocuparlos, es problema suyo. Esa es la libertad, ¿no? Entonces no se promueve que las personas vayan por ahí ocupando bienes ajenos solo porque sus propietarios no están a cargo y no los han cercado o no están todo el día ahí con la custodia del caso. Pero bueno, acá hay una gran presencia de reclamos de prescripción donde las personas pretenden ser dueñas de lo que no era suyo, y esa no es, digamos, la lógica, y tampoco creo que por esa razón vamos a impedir que estas personas logren la declaración, no estoy diciendo eso, pero lo que digo es que no es eso lo deseable.
no se ha hecho para eso. No es un sistema que promueva las invasiones y la ocupación para que le quite la propiedad al particular por la vía de la ocupación. No, eso no es así. Pero es inevitable porque solo de esta manera se logra que esta herramienta funcione como una fórmula de saneamiento. Pues siendo entonces una fórmula excepcional, hay que tener mucho cuidado y ser muy exigentes cuando se le va a decir a un propietario que ha perdido la acción reivindicatoria porque ya no es dueño, porque le ha ganado el usucapiente. Hay que tener mucho cuidado. Y no les digo nada, y con esto termino, de que la prescripción, como varias otras fórmulas de adquisición de la propiedad que van apareciendo en el sistema legal un poco asolapadas, confrontan groseramente contra la Constitución. Porque, díganme ustedes, yo los reto a que hagan este análisis que es además muy sencillo. El artículo 70 de la Constitución dice, a nadie se le puede privar de la propiedad, a nadie se le puede privar de la propiedad, sino solo por causa de necesidad pública y seguridad nacional declaradas por ley y previo pago de la indemnización en favor del Estado. Indemnización que paga el Estado. A nadie se le puede privar de la propiedad. ¿Eso qué cosa significa? Pues que nadie puede perder la propiedad, sino solo cuando el Estado te la quita para un fin público de enorme importancia y además te tienen que pagar. Pero resulta que la prescripción es una fórmula legal, no constitucional, por la cual un propietario pierde la propiedad y no le pagan nada. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo entiendo la Constitución de que a nadie se le puede privar? Bueno, oye, eso no es verdad, porque a mí sí me pueden privar de la propiedad, ni siquiera en favor del Estado ni por declaración alguna del Congreso. Me lo gana un particular por su propio interés y cumpliendo unos requisitos que señala una ley que no está admitida o prevista en la Constitución. Creo que no hay manera sencilla de zafarse de un cuestionamiento constitucional. Yo creo que la prescripción tiene que existir, pero habrá que hacer un esforzado argumento para lograr que conviva con un mandato constitucional tan rígido como debe ser el artículo 70 que protege la propiedad. Bueno, eso era lo que quería contar. Por supuesto, el asunto pues merece comentarios en diversos otros aspectos, pero de cara a esta corta presentación, que agradezco nuevamente al Café Jurídico por hacerme partícipe de su aniversario, pues ojalá que les resulte al menos inquietante para ocuparse de estos temas ya en un mayor desarrollo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su provechosa disertación y predisposición para brindarnos esta ponencia con un tema de gran importancia. En nombre del CATGERS se le hace extensivo nuestro más profundo agradecimiento y estima por habernos disertado el tema de reivindicación versus prescripción adquisitiva de dominio, y así haber sido parte en esta semana jubilar. Bien, doctor, ¿algunas palabras finales que pueda brindarnos? Lo escuchamos. Bueno, nada, Camila, saludos a todos los organizadores y directivos del Café Jurídico, por quien guardo especial aprecio y cariño. Así es que cuenten conmigo para cualquier otra ocasión en la que quieran conversar sobre derecho. Muchas gracias, saludos. Agradecemos su cortesía y sus excelentes palabras, doctor. Bueno, de esta manera damos por concluida esta sesión, sin antes animarlos a que continúen enlazados con nosotros para dar inicio con la siguiente ponencia programada para el día de hoy a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Buenas tardes.